Quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 oh. Conoces cada parte de mi alma, aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Oh, 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 que tú me amas. Damos gracias a Dios, amados hermanos y amigos que nos pueden ver y escuchar, por la oportunidad que Dios nos da una vez más de estar con ustedes hoy 29 de mayo, el último domingo de este mes, y esperamos que la continuación de este mensaje acerca de la fe y la gracia que venimos viendo de la semana pasada, pues sea de bendición para ustedes. Ojalá y que tengamos la oportunidad de poder ahondar más si es necesario, pero debemos decirles que la salvación implica pues la vida eterna, y la vida eterna es algo que Dios pudo obtener para nosotros cuando Él muere en la cruz del Calvario y Él resucita. Leyendo una vez más lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y cuando hablamos del don de Dios, estamos hablando que es una propiedad de Dios. Y si en esta definición de lo que es la gracia divina, pues es el tema que hoy vamos a ver, entonces quiero decirles que es una virtud
que Dios da a cambio de nada. Es decir, Él no espera algo de nosotros por esa gracia bendita o divina que Él nos da, misma que el hombre no puede alcanzar por sí misma, por sus fuerzas, por sus obras. Muchas veces queremos obtener la salvación por buenas obras o por portarse bien, pero no es así. Esa gracia salvadora de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es un regalo que ya hemos explicado. Así que la gracia de Dios llega por medio de la fe, y eso lo hemos explicado que es la fe, el tema anterior que vimos, y la aceptación que nosotros debemos de tener del sacrificio que Jesús hizo, esa aceptación a Cristo de lo que Él hizo por la humanidad, por la raza humana. La gracia de Dios es la ayuda y la fortaleza que recibimos a través de ¿quién? Del Señor Jesucristo, y que obra por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Por medio de esa gracia de Dios, todos los que hayamos creído tenemos esa promesa de la vida. Así que no solamente eso, sino que vamos a resucitar. Aunque en ese punto tenemos que explicarles que la resurrección en la Biblia se manifiesta en varias ocasiones. Hay resurrecciones parciales, que no vamos a hablar de ella hoy, pero hay dos resurrecciones generales, la que se encuentra en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17, 18, y la otra que está en Apocalipsis capítulo 19, y que hoy solamente hablaremos pues de la primera resurrección, es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que esta gracia es repartida libremente para los que deseen, para los que quieran. Dios no va a forzar nada a la fuerza. El salmista, el capítulo 84, versículo 11, dice que esta gracia tiene un significado propio para todos aquellos en los cuales hemos creído en el Dios Todopoderoso. Por esta razón, uno tiene que conservarlo, porque Dios ha traído para con los hombres ese amor, esa gracia bendita. Dice el versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, esa gracia habla de la gracia salvadora, no es otra cosa. Esta promesa es para los creyentes, lo que Dios traerá, lo que Dios ha prometido para nosotros. No quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, Dios trae esa promesa para nosotros los creyentes, pero siempre y cuando llevemos una vida recta y piadosa, sobre todo. Una vida recta y piadosa. Por eso dice Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, porque te portes bien o hagas buenas obras, eso no te va a traer la salvación. Te va a traer bendición aquí en la tierra por todo lo que hagas bien, pero no la salvación, porque la salvación es un don de Dios. Así que es andar en integridad y, más que nada, confiar en Dios, tener esa confianza. El tema pasado hablamos de la fe y vimos qué cosa es la fe. Entonces, y esto va a suplir todo lo que es bueno y lo que es agradable delante de Dios. Y la bendición va a llegar para usted, para mí, física y espiritualmente. Es algo muy importante que nosotros tenemos que entender. Tanto así que la palabra del Señor cada día nos exhorta, cada día nos habla y cada día nos hace ver las cosas, cómo tenemos que andar y cómo tenemos que vivir. No siempre es una vida holgada, es una vida sufrida, porque pues el Evangelio no es comida ni es bebida. Y el Evangelio lo van a vivir aquellos que realmente sientan la pasión de Cristo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11, el verso 23, hay algo que me llama mucho la atención con respecto a lo que Pablo dice y lo que
lo que David expresa. En el capítulo 11 del libro de los Hechos, en el versículo 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Aquí hay una exhortación de la fidelidad. La gracia debe permanecer en nosotros, la salvación. Decíamos que mucha gente cree que la salvación por gracia es que ya creíste en Dios y bueno, eso lo vas a conservar hasta que mueras. No es así. La salvación se puede perder. Ojalá y tengamos la oportunidad de poderles explicar más adelante, pero esta promesa es para los creyentes que tratamos de llevar una vida recta y, como dije, piadosa. Esa promesa nos habla de que debemos exhortarnos a todos y que debemos de vivir fieles al Señor. Llevar una vida pía, santa, limpia. ¿Para qué? Para seguir en esa fe. Y no solamente en la fe, sino en el amor y complementarlo en la gracia del Señor. Seguir en la fe es permanecer creyendo de lo que hemos creído en esa fe viva. En el amor es dar buen testimonio compartiendo, viviendo una vida de piedad, de misericordia, pero creciendo en esa gracia. Porque cuando hablamos de crecer en la gracia es de ir creciendo como cristianos, de ir fomentando nuestra vida espiritual. No estoy hablando de santidad. Santidad es santidad. Nada más dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Y desde que vosotros creísteis, pues recibimos esa santidad por el medio del Espíritu Santo que purificó a través de la sangre de Jesucristo en nuestra vida, en nuestra alma. La santidad es una, pero la gracia es crecer en esa santidad. Crecer en esa santidad. Crecer en una vida limpia delante del Señor. ¿Para qué? Para seguir eso hasta el final, es decir, hasta la muerte, hasta que lleguemos en su presencia. Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió en santidad. Sed santo como yo soy santo. Esta gracia divina nosotros lo podemos ver en el crecimiento como en el servicio. Ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 43, vamos a encontrar algo que el apóstol o la palabra nos dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Si estamos entendiendo, cada día tenemos que mejorar, es decir, ser diferentes. La persona tiene que cambiar por dentro y por fuera. Dios no solamente ve lo de adentro como alguien dijo por ahí, que Dios ve lo de adentro, no lo de afuera. Cuando alguien va a comprar alguna fruta, por decirlo un plátano o una manzana, ve primero cómo está por fuera y luego cómo está por dentro. Dios ve la vida del creyente, cómo vistes, cómo caminas, cómo puedes tú resolver tus asuntos personales cuando andas en problemas, cuando andas en medio de las personas que te involucran a hacer cosas que no quieres hacer. Tú tienes que vivir una vida de testimonio. Tú tienes que vivir una vida grata delante de Dios. Y eso es crecer en la gracia. Crecer en la gracia no solamente implica
que podamos nosotros leer la Biblia, orar y ayunar, no, tiene que ver con nuestro comportamiento, con nuestro vocabulario, con nuestras aptitudes y actitudes. Es decir, tus capacidades y tu comportamiento. Que esas capacidades tú las puedas definir bien y tu forma de ser o vivir tienes que demostrarlo como andar en luz, no en tinieblas. Por esta razón, uno tiene que pedirle a Dios cada día más que Él se muestre en su misericordia para con nosotros y poder crecer en esa gracia divina. Esa gracia nos da el poder para el servicio. Esa gracia nos hace ser servidores. Hoy en día en la iglesia he encontrado hermanos profesionistas, abogados, contadores públicos, que cuando eran lo que eran altivos, orgullosos, mandones, soberbios, pero cuando se convierten a Cristo, las cosas cambian. Yo vi a algunos de ellos hasta trapear el templo, lavar los baños. Se quitaron ese título, ese nombre. Y no digo que está mal lo que voy a decir, o que no está bien. Hay muchos pastores que tratan en la congregación a los hermanos como la doctora, el contador, la profesora, el ingeniero. Está bien. Pero en la iglesia no hay títulos. En la iglesia todos somos iguales. Y cuando Cristo llega a nuestras vidas, nos hace sus hijos y nos da el don, esa gracia para servir, porque no cualquiera puede tener esa gracia servidora. Y ahí es donde hablamos de los dones. En 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 10, dice, pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y está hablando Pablo a los Corintios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que las capacidades, las virtudes, las habilidades que nosotros tenemos y que lo empleábamos mal o de otra forma, quiero decirles que hoy en día, en Cristo Jesús, la gracia de Dios en nosotros nos hace ser servidores sin títulos. Aquí en la iglesia no hay títulos. Yo por eso en la iglesia les hablo a los hermanos por su nombre. Hermano Melino, hermano Roque, hermano Orbelín, hermana Carmita, hermana Enaí, etcétera, etcétera. Pero por sus nombres. Y claro, vuelvo a repetir, no es malo que se diga el licenciado, la contadora, el doctor, no es malo. Pero en la iglesia nosotros nos vemos como un solo cuerpo en Cristo. Y usted me dirá, bueno, es que en el organismo cada órgano tiene su nombre. Sí, pero estamos sirviendo al mismo cuerpo. Y cada uno tiene que desempeñar su propio cargo. Aquí nos habla que la gracia de Dios es la presencia y el amor de Dios dada por Jesucristo en los creyentes y a través de los creyentes y por medio del Espíritu Santo, que es un don que Él nos da para poderle servir. No hay otra forma de llamarle la gracia del Señor, porque esa gracia es la que habita en nosotros como una virtud. Ya lo hemos definido. Esa gracia es la que te hace ser lo que eres. Esa gracia es la que te hace ser aceptable delante de Dios. Y no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Mire, en el libro de Lucas encontramos un pasaje muy importante en el capítulo 2, cómo el Señor Jesucristo crecía en esa gracia. Y en el versículo 50
el capítulo 2, déjeme corroborar, 52, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Nosotros vamos a crecer en esa gracia. Vamos a crecer no para ser servidos, sino para servir. Es por eso que tenemos que entender que los dones que encontramos tanto en Efesios, Romanos y Hechos, podemos definirlo de esta manera, que sin ello no podemos nosotros desempeñar un cargo con dignidad si no está la gracia de Dios en nosotros. Hoy en día, la soberbia, el orgullo, arrogancia, ha sido algo que se ha dado en algunas iglesias. Porque ya no podemos poner los pies en la tierra, queremos caminar en el aire. Hace poco vi un video de un pastor que estaba predicando y tenía los miembros tirados en el piso debajo de la plataforma y él no podía pisar el piso porque era santo, tenía que caminar sobre el cuerpo de ellos. Tantos maestros, falsos maestros. ¿Quiénes son? Jesús caminó y no solamente en el templo, en las calles, en las aldeas, en los pueblos, en los caminos. Cuando el Señor dijo que ese lugar es santo, quitad vuestras sandalias, es que tienes que tener un contacto íntimo, directo con Dios, pero eso no significa que vas a estar en un trono, te vas a poner una corona, vas a tomar un cetro y va a ser tu voz imperativa y única, absoluta. No. Nosotros estamos con la cabeza baja, con los pies en la tierra y las rodillas dobladas, endebles, para poder encontrar esa gracia divina. Tenemos que ser sencillos y humildes. Pablo aclara en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 13, algo muy importante que usted y yo tenemos que poner en práctica. Muchas veces el hombre se ha desviado por falta del conocimiento de la palabra del Señor. Y en este capítulo me llamó mucho la atención, el capítulo 2, verso 13 de Filipenses, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si usted entendió la escritura, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros podamos hacer las cosas. Es por la gracia bendita de Dios, es por la voluntad de Dios, es porque Dios quiere, no por nuestra linda cara, o por lo que tenemos, o por lo que sabemos o somos, o por el puesto o el cargo que ocupamos. Porque entre más grandes seamos, más siervos seremos. No podemos nosotros ocupar un lugar que no nos corresponde. Jesús, siendo el Rey, siendo Dios, dejó su trono y se humilló. Se hizo hombre, se hizo pecador sin ser pecador. Y Él lo dijo, vine a servir, no a ser servido. Por esa razón, implica que los dones que nosotros recibimos no es porque lo merezcamos, es por la gracia divina, es por la gracia de Dios. Y esto que está aclarando el apóstol Pablo, de que Dios es el que en vosotros produce, es por eso que la gracia de Dios obra en su Hijo Jesucristo para producir el deseo y el poder de poder hacer voluntariamente las cosas que se nos manda hacer en el Señor Jesucristo. Hoy en día tenemos que entender que la gracia bendita de Dios
es tan grande que Dios no exime a nadie, es decir, no desecha a nadie. La gracia bendita de Dios que mora en nosotros y que está en nosotros nos hace ser no dignos, sino que criaturas, hijos de Él. Dice que esa salvación en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Por esa gracia, no porque lo merezcamos. Pablo sigue hablando en Romanos capítulo 3, 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una salvación que no podemos pagar con todo el tesoro del mundo, solamente por la gracia divina de Dios. Y sigue hablando el capítulo 5, verso 15 de Romanos. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para las muchas gracias y el don de Dios por la gracia de un hombre que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hemos hablado muchas veces, lo hemos dicho, lo hemos predicado, lo hemos leído. La salvación por esta gracia que Dios nos ha dado, lo vamos a alcanzar solamente si usted y yo nos proponemos a seguir. Mire, como pastor, como ministro, en la iglesia me ha tocado lidiar con diferentes tipos de miembros. Hay por lo menos 50 tipos de miembros o de ovejas en la iglesia, considerando lo que ellos son. Pero me toca trabajar con la gente que empieza a caminar en el camino de Dios. Es como una prenda, como una pieza, como una piedra preciosa. Cuando alguien se convierte a Cristo, para que tome su belleza, su valor, hay que pulirla. Si nosotros no pulimos esas vidas, no los alimentamos con la palabra sana, con la doctrina sana, si nosotros no les enseñamos el camino yendo nosotros adelante de ellos o con ellos, llevarlos de la mano, créanme que van a aprender mal. No es lo mismo decir vete por allá y hazle así, agarra esto y cuando veas aquello vas a llegar. No es lo mismo que tú lo lleves personalmente y se lo vais a mostrar. Ese es el trabajo de nosotros los cristianos. Y no solamente hablo de nosotros los pastores, hablo de todos los cristianos creyentes en la iglesia, que sobre todo los líderes, que tenemos que tener esa pasión, esa paciencia, esa gracia que Dios nos ha dado para conducir a las almas. Esa es la gracia divina que mora en nosotros. Esa es la gracia de Dios que mora en nosotros. Ya hemos definido qué es la gracia. Por eso, esa gracia de Jesucristo que trajo que nosotros, a ser encontrados por Él, nos cambiara, nos hiciera nueva criatura, nueva persona. Lo reto, lo invito, lo exhorto a que usted pueda crecer en esa gracia. Si antes usted usaba palabras antisonantes, ya no lo diga. Si antes usted era un mentiroso, ya no siga echando mentiras. Si usted no es fiel en la iglesia, con la mayordomía, con lo que a Dios le corresponde, a partir de hoy empiece a ser fiel. Si usted no ora, no lee la Biblia, no ayuna, a partir de hoy empiece a hacer. Que esa gracia de Dios empiece a crecer. Si usted no invita a nadie a la iglesia por su mal testimonio, empiece a dar un buen testimonio y empiece a llevar almas para a las plantas de Cristo. Si usted no se ha involucrado al trabajo de la iglesia, al evangelismo, a la misma obra de Dios, interna o externamente a la iglesia,
Involúcrese a partir de hoy. Empiece a crecer en esa gracia. Porque es lo que mora en nosotros. Porque es lo que está en nosotros. Lo reto para que aquí a la próxima semana usted sea diferente. Si usted ha sido fiel y si la gracia salvadora ha ido creciendo y perfeccionándose en su vida, lo felicito, lo aplaudo. Pero si no ha sido así, lo invito a que hoy empiece a hacer un compromiso consigo mismo. ¿Por qué? Porque la gracia llega a nosotros voluntariamente. Dios no nos mete a la fuerza. Dios no nos exige que seamos tal cual debemos de ser. Porque tenemos libre albedrío. Y bajo de ese libre albedrío, quiero decirle que actúe hoy mismo. Dé el primer paso. Y si ya lo dio, dé el segundo. Y si ya dio el segundo, siga caminando. No se detenga. Que nada en el templo, en la iglesia o fuera de la iglesia lo detenga. Por el mal comportamiento, la mala conducta del pastor o de algún líder. O por el mal testimonio de algún creyente. Usted le sirva de piedra de tropiezo, y caiga. Y caiga de esa gracia. Sosténgase de la mano del Señor. Lo hagamos juntos. Lo invito en el nombre de Cristo. Voy a hacer una oración a favor suya y a favor de aquellos que están necesitados. No sé cuál sea su problema, pero quiero orar por ello y aún por los enfermos. Padre que estás en el reino de los cielos, en esta hora te pido y te suplico por las vidas que nos están escuchando y viendo. Trae en ellos, Señor, consolación. Trae solución a sus problemas, a sus necesidades. Pero si alguien no ha crecido en esa gracia y se ha quedado enano, te ruego, Señor, que en esta hora tú pongas esa gracia divina en su vida, en su corazón, en su mente, en su ser, y empiecen a caminar al servicio de tu obra y a perfeccionarse cada día más y más. Que esa santidad permanezca en la vida de ellos y que nada ni nadie los haga caer o tropezar para quedarse tirado en el piso. Y si alguien ha caído, en el nombre de Jesús, levántate. Levántate, no te quedes tirado. Tú tienes las fuerzas. Confía en el Señor. Él está a tu lado. Y si no las tienes, Él va a extender su mano para que te levante de la condición en que te encuentras. Dios te bendiga. Y si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto. ¿Quién rompe el poder del pecado?
es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero